buenos días. El tema que vamos a ver hoy es lo que es la clasificación del derecho. Dentro de esta clasificación del derecho tenemos que el primer tema van a ser las fuentes del derecho. Esas fuentes son de tres grandes tipos, que son las fuentes reales, las fuentes históricas y las fuentes formales. Las fuentes reales son todos esos acontecimientos económicos, políticos, sociales, que producen la creación del derecho. ¿Esto qué quiere decir? Últimamente hemos visto cómo se han creado normas para la protección de las mujeres. Por ejemplo, se ha creado la cuestión del delito de feminicidio para atender la cuestión social que implica el delito. Las fuentes históricas, como su nombre lo dice, son documentos históricos que encierran el texto de una ley, las cuales se toman en cuenta para la creación de una nueva norma. Las fuentes formales, como su nombre también lo dice, son las formas establecidas en la ley, de las cuales va a emanar el derecho. Recordemos que las fuentes es de donde emana, de donde surge el derecho. En este sentido tenemos que la legislación, a través de su proceso legislativo, es la fuente principal del derecho en países como el nuestro, que contamos con un sistema de leyes rígido y escrito. O sea, que la ley es escrita. Así tenemos que la otra fuente del derecho, dentro de las formales, es la costumbre. La costumbre básicamente son usos reiterados por la sociedad que son considerados como obligatorios. Uno de ellos podrían ser los ciertos días festivos que hay en ciertas regiones, que probablemente no estén legislados en lo que es la Ley Federal del Trabajo, que es la que nos establece los días de descanso obligatorios. En este caso hay ciertos lugares en los que, por ejemplo, puede haber una festividad religiosa y en la cual los trabajadores de cualquier tipo de industria, cualquier tipo de trabajo, no acuden al trabajo y no pasa nada. O sea, no es sancionado, aunque eso no esté regulado en la ley. Eso es un ejemplo de costumbre. Luego viene lo que es la jurisprudencia. La jurisprudencia son criterios que emiten los órganos competentes en los cuales se resuelve una laguna legal. ¿Qué quiere decir una laguna legal? Puede ser que la ley no contemple un caso en particular. La jurisprudencia son interpretaciones que hacen los juzgados competentes, que empieza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos de circuito y lo que son los tribunales colegiados de circuito. Las resoluciones de esos órganos pueden constituir jurisprudencia, en la cual ya sea que se llene una laguna legal o, en su caso, que se desentrañe el contenido de una ley cuando ese contenido es poco claro o impreciso. Entonces, para eso es la jurisprudencia. Luego viene otra fuente formal del derecho, que en el derecho mexicano no es muy aplicada. Nos referimos a lo que es la doctrina. La doctrina son los textos que realizan los científicos del derecho. Las personas que estudian el derecho hacen doctrina. Entonces, en México no es aplicable la doctrina, porque eso no suple lo que es una ley, no suple lo que es una jurisprudencia. Entonces, por concepto, la doctrina son los estudios que hacen los científicos del derecho, en donde dan sus opiniones sobre temas jurídicos. Luego viene otra fuente del derecho, que son los principios generales del derecho. ¿En qué consisten estos principios generales del derecho? Básicamente son máximas jurídicas, son enunciados que, si bien es cierto, pueden no estar en la ley,
se consideran aplicables en cualquier lugar, en cualquier tiempo determinado. ¿Por qué? Porque son enunciados que van a ser universales, que siempre van a tener esa aplicación. Es, por ejemplo, un principio general del derecho es el primero en tiempo es primero en derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que llegó primero va a tener un mejor derecho que los que llegaron después. Hay otra cuestión de principios generales del derecho, otro ejemplo. Es la cuestión de no hay pena si no hay ley. Esa cuestión de no hay pena si no hay ley quiere decir no se puede sancionar a alguien si no se encuentra, bueno, penalmente, no se puede sancionar a alguien penalmente, si no se encuentra previsto el delito en la ley. Eso es lo que quiere decir. Muchos de estos principios generales del derecho se encuentran positivizados. ¿Qué quiere decir que están positivizados? Que ya se encuentran en la legislación. Podríamos decir que la legislación es un cúmulo de principios generales del derecho que se han ido positivizando. Muchos de esos principios ya están. La cuestión de un juicio justo, la cuestión del derecho de audiencia, o sea, que antes de que se me se instaure un procedimiento privativo, se me tiene que oír y se me tiene que vencer en juicio. Esas son cuestiones de estos principios. Después tenemos lo que son acepciones de la palabra de derecho, o sea, esos significados de la palabra de derecho. Empezamos con la cuestión del derecho positivo y el derecho vigente. ¿Qué es el derecho positivo? El derecho positivo básicamente es el derecho que se aplica en un lugar y tiempo determinados. Es el que crea el poder público y que se aplica en un lugar y tiempo determinados. Podríamos decir que es todo el sistema jurídico actual que tiene aplicación, o sea, que tiene esa cuestión característica de que se aplica. Luego tenemos el derecho vigente. El derecho vigente es derecho que puede estar vigente en un lugar o tiempo determinados. Sin embargo, no se aplica. Un ejemplo de eso es anteriormente la Constitución preveía la cuestión de la pena de muerte. Decía hay algunos supuestos como para el parricida, para el salteador de caminos, señalaba la Constitución. Sin embargo, cuando estaba el gobierno de Felipe Calderón, se cambió, bueno, se modificó esa parte de la Constitución se abrogó, se quitó esa parte de la Constitución, pero eh, la cuestión de que era un derecho vigente, pero no positivo, era porque no se aplicaba la pena de muerte. También había otro supuesto de la traición a la patria, en lo que se podría aplicar esa pena de muerte. Con Felipe Calderón, pues se derogó. Luego tenemos en estas acepciones de lo que es la palabra derecho, lo que es el derecho federal, el derecho estatal y el derecho municipal. Estas acepciones de la palabra derecho, de acuerdo a su régimen, tanto de creación como de aplicación, puede ser federal. Acá tenemos que la Constitución en el artículo 124 señala que las facultades otorgadas a la Constitución a los funcionarios federales, eh, las que no se contemplen que sean para funcionarios federales, van a ser reservadas a los estados. ¿Para qué? Para tener su orden legislativo los propios estados. Entonces, hay materias que se regulan de manera federal, por ejemplo, hidrocarburos. Los hidrocarburos es una materia que los gobiernos de los estados no pueden legislar sobre ellos. Es un ejemplo. Hay cuestiones de carácter estatal, en las cuales el Estado es el que va a encargarse de hacer las normas y de vigilar su cumplimiento. Y hay cuestiones municipales. Las cuestiones municipales se rigen por el artículo 115 de la Constitución.
Esa es la cuestión de que hay 3 niveles espaciales de aplicación de la ley: el nivel federal, estatal y el municipal. Una cuestión de leyes con carácter federales, por ejemplo, es el Código de Comercio, que si bien es cierto, hay una cuestión concurrente en la cual se puede reclamar en un juzgado de un estado, también se puede hacer en materia federal, pero en su regulación el Código de Comercio es un código de aplicación federal. Luego tenemos lo que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? El derecho subjetivo es una facultad. ¿Qué es esa facultad o en qué consiste esa facultad? La facultad consiste en que la norma jurídica tiene un carácter que ya lo habíamos visto la sesión pasada, que es bilateral. ¿Qué quiere decir que es bilateral? Me concede derechos, pero también me impone obligaciones. La cuestión del derecho subjetivo es el derecho que tengo como facultad de qué, de que en caso de que se transgreda mi derecho objetivo, yo voy a poder reclamar esa transgresión, ese incumplimiento a mis derechos objetivos. Ahora bien, ¿qué es el derecho objetivo? El derecho objetivo, vamos a decirlo, es el derecho que está escrito, que está vigente, el derecho que se aplica, es la norma jurídica. Mi derecho subjetivo es mi facultad de reclamarlo en caso de que se transgreda. Luego sigue otra acepción de la palabra derecho, que tiene que ver con el derecho real y el derecho personal. El derecho real son los derechos que tenemos sobre las cosas. Cuando hablamos de esta situación del derecho real, son los derechos que tenemos, por ejemplo, sobre un bien, ya sea un bien mueble, un bien inmueble, es sobre las cosas. ¿Qué tipo de derechos son esos? Pues los derechos sobre las cosas son de uso, goce, disfrute, disposición. Que cada uno de ellos engloba ciertas características. Es, por ejemplo, si yo tengo un derecho amplio de propiedad, yo tengo el derecho de disposición. Yo puedo ocupar el bien para lo que a mí me dé la gana. Esa es la cuestión. Si tengo un derecho de uso, como para el caso de un departamento que voy a arrendar, solamente tengo ese derecho de uso, de usarlo para casa, habitación, para habitarlo, pero no tengo el derecho de venderlo, no tengo el derecho de maltratarlo, no tengo el derecho ese que tiene el propietario de disponer de ese bien inmueble, ¿sí? Ahora bien, en contraposición al derecho real viene lo que es el derecho personal. Ese derecho personal también se le denomina como derecho de crédito. ¿Y en qué consiste el derecho de crédito? Pues consiste en cuestiones de carácter personal que únicamente se van a poder exigir en contra de personas determinadas. ¿Esto qué quiere decir? Si Juan Pérez me debe una cantidad de dinero, la cuestión es personal porque yo no voy a poder exigírselo a su madre, si él es el que me lo debe. Hay otras figuras, por ejemplo, pero eso no deja de que sea un derecho personal. Si él tiene un aval, se lo voy a poder exigir al aval, pero solo al aval, no a su esposa, no a los hijos, no a los padres. Esa es la cuestión del derecho personal y el derecho crediticio. Y tiene mucho que ver con la máxima, o más bien con la definición de lo que es la obligación de Ulpiano. ¿Cómo dice Ulpiano que es la obligación? La obligación, dice, es el vínculo a través del cual una persona se constriñe con otra al cumplimiento de una obligación. Esa obligación consiste en un dar, en un hacer o no hacer. Y el otro, que se llama acreedor, está facultado para exigir ese cumplimiento al deudor. ¿Sí? Entonces, esta es la parte de lo que son las acepciones de la palabra derecho.